En el día de hoy vamos a iniciar la unidad número 4, que se centra básicamente en producción y costos. Pero previo a ello vamos a repasar o retomar en parte, bueno, los principios de la economía o en qué consiste la economía y sus diversas formas de analizar la realidad, ¿sí? Considerando que como se trata de una ciencia social y es difícil poder experimentar sobre la realidad en forma directa, es que justamente se trata de abstraer determinadas situaciones para poder analizarlas y a partir de allí sacar conclusiones. Y en ese sentido, partimos de la base bueno, en todas las situaciones, recordando, sí, que la economía como ciencia social analiza o estudia el impacto o la utilización de los factores productivos, los factores de la producción para producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, a los fines de poder realizar ese estudio, se basa sobre supuestos o hipótesis, ¿sí? Que permiten abstraerse de esa realidad, poder acotarla para poder llevar adelante ese estudio. Y como soporte analítico, se va a valer de modelos, de distintos modelos, ¿sí? Esos modelos son representaciones simplificadas de la realidad, que permiten justamente abstraerse y dejar determinados elementos o determinados determinados elementos fuera de análisis o, digamos, en una situación congelada. En alguna bibliografía ustedes podrán observar que los autores hablan de un término que es en latín, que es ceteris paribus, que sería justamente congelar determinadas variables para poder analizar el impacto de las otras, ¿sí? Cuando se mueve una variable independiente, cómo impacta en la variable dependiente. Y en ese sentido, o sea, el modelo que conocemos nosotros en economía es el modelo del flujo circular del dinero y de los bienes y servicios, donde justamente tenemos el flujo de bienes dado por las flechas de línea continua, ¿sí? Y el flujo del dinero por las flechas con líneas discontinuas. Y en ese sentido tenemos los dueños de los factores de la producción, que son las familias o que son los consumidores, ¿sí? Entran al mercado de factores de la producción, ¿sí? Ofreciendo sus factores de la producción, que son tierra, trabajo, capital y gestión empresaria. Lo ofrecen a las empresas, que son las productoras de bienes y servicios, ¿sí? Esas empresas fabrican o producen bienes y prestan servicios, y esos bienes y servicios entran al mercado justamente de bienes y servicios para ser comercializados a estas familias o a estos consumidores. Entonces, en ese sentido, van circulando los bienes, ¿sí? Por eso es el mercado de factores, de bienes y de factores. Y después, en contrapartida, o sea, remunerando todos esos bienes, aparece el flujo del dinero, ¿sí? El flujo del dinero para remunerar los bienes que van consumiendo, que van adquiriendo las familias o los consumidores, y a su vez también las empresas remuneran los factores de la producción a los dueños de esos factores de la producción, ¿sí? Piensen ustedes que esta es una simplificación de la realidad. ¿Por qué? Porque en este círculo o en esta gráfica hay varios elementos y actores que no están incluidos, como por ejemplo el Estado y su impacto, tanto en cobrar impuestos como en otorgar subsidios, como también el intercambio o el flujo de bienes y de servicios con el exterior, ¿sí? Pensando siempre que esta es una economía cerrada. Y también el impacto que produce el mercado de créditos, ¿sí? Pensando que justamente el mercado de créditos otorga créditos a las empresas y también a las familias para
bueno, a las familias para adquirir más bienes y servicios, y a las empresas para incrementar sus, sus factores de la producción, ¿sí? Para aumentar su producción de bienes y la prestación de servicios. Entonces, en este sentido, entran en circulación, en juego, el circuito real, ¿sí? El del mercado real de bienes, que va siguiendo una línea o una ruta como la que pueden observar, de forma simplificada, por supuesto, como habíamos dicho, porque estamos hablando de un modelo, ¿sí? Y dentro de este modelo nos encontramos con dos elementos más, que son las variables de análisis, ¿sí? Y bueno, de las que vamos a ver nosotros, vamos a ver dos variables, que son las variables de flujo o de afluencia y las variables de stock o de existencia. Pensándolas justamente como aquellas, bueno, las variables de flujo justamente son aquellas que permiten medir por unidad o por periodo de tiempo determinado, bueno, determinado bien o determinado determinado elemento de análisis dentro del modelo. Por ejemplo, bueno, el ingreso en un tiempo determinado, supongamos las ventas, ¿sí? El total de ventas de una economía en el mes de marzo de 2024, ¿sí? O los costos de producción en el primer trimestre del año 2024. Piensen eso, que esas son variables de flujo. ¿Por qué? Porque están midiéndose en un periodo de tiempo. Ustedes en la bibliografía, en las notas de cátedra, tienen los ejemplos del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, de la inflación, ¿sí? Bueno, todas esas son variables de flujo. Y las variables de stock justamente son las que miden, sacan una foto, ¿sí? De un momento determinado. Son aquellas que miden en un punto, en un momento, y hacen esa medición de la variable que se esté analizando, ¿sí? Por ejemplo, el activo de una empresa, el pasivo de una empresa, ¿sí? La participación de los socios en la empresa en ese momento, ¿sí? Bien, entonces, tenemos, por un lado, la película, que sería el flujo, ¿sí? Y la foto, que es el stock. Y en el corto plazo, pensemos que, bueno, el plazo, digamos, en todo tipo de decisiones siempre van a estar divididas en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y en economía, o sea, el análisis del corto plazo o la identificación, si se trata de un corto plazo, se da por el impacto que tienen estas variables de flujo sobre las variables de existencia. Me quedé en la placa anterior y no fui avanzando, pero justamente cuando estamos en el corto plazo, las variables de flujo, ¿sí? Que impactan sobre las variables de stock, si en realidad en el regreso, ¿sí? De esa variable de flujo no se modifica el flujo, ¿sí? Se mantiene constante, entonces se dice que estamos frente a un corto plazo. En cambio, cuando se produce una variación, ¿sí? en la devolución, se podría decir que ya no estamos frente al corto plazo, podría ser mediano o largo plazo. Piensen ustedes, por ejemplo, la ganancia de un periodo que se destina de una campaña, ¿sí? Una campaña de una cosecha. La ganancia del periodo se destina a resembrar en la campaña siguiente, ¿sí? El ciclo que sigue. Y entonces se mantiene un flujo permanente, ¿sí? De campaña a campaña, donde la ganancia de un periodo se reinvierte en la siguiente. Entonces, de ese modo, no hay incrementos de la variable de stock, ¿sí? Porque la variable de stock es prácticamente estable, ¿sí? Ahora, supongamos que pasamos a otra instancia donde la ganancia de un periodo o la suma de la ganancia de 2 o 3 periodos hace que
el stock, por ejemplo, la cantidad de hectáreas sembradas aumente y entonces ese stock que va a ser mayor, permitiría justamente sumar un flujo mayor para la campaña donde se aumente justamente el stock. Entonces, en ese momento estaríamos hablando de que se ha cambiado, sí, que ha evolucionado el tiempo y ha pasado del corto plazo al mediano o al largo plazo. Bien, en la clase sincrónica vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a desarrollar algunos ejemplos para poder visualizarlo numéricamente.